Ahora sí, hablemos de salud, Paula. Pues Juan Pablo, a esta hora tenemos al secretario de Salud de Bogotá, el doctor Gerson Bermond, quien nos va a explicar justamente cuál es el papel que va a jugar Capital Salud en el sistema de salud preventivo que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro. Así que, secretario, muchas gracias por estar en Sigue la W. Bueno, Paula, muy buenas tardes, Juan Pablo, Andrea y a toda la mesa de trabajo, muy buenas tardes. Antes que todo, no es en sí por el modelo, que sí es importante, es por la ciudad, efectivamente, que se necesita una EPS fuerte, una EPS saludable financieramente y por eso el distrito ha determinado capitalizar Capital Salud para garantizar de que los tres indicadores financieros, el de capital mínimo, el de patrimonio adecuado y el de régimen de inversión, cumplan con los requerimientos de la Superintendencia de Salud. Teniendo nosotros un asegurador fuerte, ahí sí podemos pensar en modelos de atención, que es la propuesta de Bogotá, del Distrito de Bogotá, y lo que estamos planteando en el plan de desarrollo, el reconstruir, el mejorar el modelo territorial de salud que tiene Bogotá para hacer un modelo integrado de salud para todos los ciudadanos. Y para eso necesitábamos a nuestra EPS muy fuerte, muy sólida, porque creemos en el aseguramiento y creemos en la intervención que tiene que hacer EPS Capital Salud para toda la población del régimen subsidiado en Bogotá. Sí, doctor Bermond, pero si pensamos en una aprobación de la reforma a la salud, entonces Capital Salud dejaría de ser una EPS y se convertiría en una gestora de paz para poder ¿De paz? mantenerse, una gestora de salud. Qué pena. Sí, 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 es que le he porque eso escuchado. nosotros sería como se dice en Mancuso, ¿no? Y pues no veo a don Gerson Bermond en esa... Sí, 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 se me cruzaron los cables con el tema de Mancuso, doctor, pero sí quisiera preguntarle si tendrá la responsabilidad de entonces convertirse en gestora de salud, teniendo en cuenta que si quiere sobrevivir en el sistema tiene que hacer ese tránsito. Dios. Yo quisiera no llegar allá, Paula. Yo creo que precisamente y lo que estamos diciendo es que creemos en nuestra aseguradora porque creemos en el aseguramiento. Yo espero que no lleguemos a un punto efectivamente de aprobación por parte de los honorables senadores en ese ejercicio de la reforma a la salud, porque el mismo presidente y el mismo ministro está diciéndolo ahorita cuando está avisándonos de que va a empezar a implementar un modelo preventivo, pues es una buena noticia en medio de todo, ya que lo que nos está diciendo es que podemos con la norma actual, con el sistema actual, modificar los modelos de atención. Y ahí es donde quiero dar claridad a mis palabras. Bogotá está trabajando para crear un modelo de atención que dé respuesta a las necesidades de la gente. Y lo que está diciéndonos el señor presidente y el señor ministro es, podemos modificar estos modelos con la norma actual, pero en nuestra consideración se necesita un asegurador fuerte y por eso y necesitamos el aseguramiento y necesitamos a todas las EPS muy sólidas, muy fuertes para poder constituir un verdadero modelo de atención, que es donde creo está el quid del asunto. Necesitamos modificar los modelos de atención, no los sistemas de salud, no el sistema de salud. Y en ese sentido le estamos apostando como ciudad. Muy interesante esto que usted plantea, secretario, sobre todo a la hora de hablar de modificar lo que ya existe, pero para mejorar. El primer paso, ya usted nos lo señala, es capitalizar Capital Salud para que éste tenga la viabilidad económica y que luego no puedan decir que es que está haciendo agua. Pero en términos de modificar el modelo de atención, ¿qué es lo que usted podría irle anticipando desde ya a los bogotanos, sobre todo quienes están con Capital Salud? ¿Qué es lo que puede estar cambiando? Pues muy sencillo, que yo necesito a los otros socios, necesito a todas las otras EPS, necesito a todos los actores del sistema. No es posible, y ahí es donde efectivamente y le podemos dar la razón a los objetivos de la reforma, no es posible que todas las personas que están en el sur de la ciudad, solo por poner el ejemplo de Bogotá, y que tienen régimen contributivo que corresponde al 80% de la población que vive en las diferentes localidades, tienen en promedio 80% del régimen contributivo y 20% del régimen subsidiado, toda esa población que está en las diferentes zonas de la ciudad que tienen régimen contributivo tienen que desplazarse hacia el norte de la ciudad para que las atenciones las hagan en la red prestadora de servicios del régimen contributivo. Aquí es donde va a cambiar radicalmente todo el ejercicio. Necesitamos hacer una verdadera red público-privada que atienda al usuario cerca de su hogar,
viva donde viva. Necesitamos que Sanitas esté en el sur, que Sura esté en el sur, que Famisanar esté en el sur, en la red pública o en la red privada. Pero tenemos que tener un modelo de atención que dé respuesta a las necesidades de la gente, pero cerca de su territorio. Eso es cambiar el modelo de atención, eso no es cambiar el sistema de salud. Y eso se puede hacer con la norma actual. En esos acuerdos estamos sentados en este momento todos los actores del sistema en Bogotá, coordinando efectivamente un modelo de atención en salud integral que efectivamente dé respuesta al usuario. Y para eso no Secretario, necesitamos ni... pero secretario, eso que usted está diciendo me parece, bueno, es la esencia finalmente de lo que se buscaría y es acercar la atención en salud al paciente, al usuario, y no que el usuario tenga que convertirse en el paseador de la salud. ¿Cómo van esos diálogos? Porque además usted tiene una fortuna que de repente no es tan evidente para el gobierno a nivel nacional y es que pues finalmente usted tiene todo concentrado en Bogotá, de repente unos pocos centros en la ruralidad, pero qué tan fácil es decirle a los aseguradores, a las EPS, óigame, no me obligue a este señor que está no sé, en Ciudad Bolívar a que tenga que irse hasta Usaquén. Atendámoslo acá. ¿De qué depende que se haga ese cambio, que se haga ese switch para que se pueda acercar la salud a los pacientes y salud de calidad, ¿no, secretario? Porque que haya buenos equipos, que haya buenos médicos, que haya buenos especialistas. Eso depende de dos factores. El primero realmente es de voluntad y hay que reconocerlo. Y eso tal vez es un mensaje muy importante. Todo lo que pretende la reforma se hubiese podido hacer si hubiese habido más voluntad por parte de todos los actores del sistema y eso tenemos que reconocerlo. Segundo, debemos construir una metodología y unas canastas. En pandemia lo logramos hacer. En pandemia nadie tenía que estar pendiente de a dónde lo iba a mandar a su asegurador, sino que efectivamente era dependiendo de la necesidad del paciente, le hacíamos las pruebas en su casa, cerca de su casa. Las unidades de cuidados intensivos era donde se necesitara y no donde el asegurador lo mandara. Eso ya lo hemos probado y Bogotá tiene un acuerdo tripartita donde ha funcionado con otras atenciones, pero la idea es que no funcione con unas atenciones, sino que funcione con todo el sistema de salud. Esto, por supuesto, suena en blanco y negro muy fácil, pero esto tiene un componente y una estructuración muy sólida que tenemos que construir con las mismas EPS para construir unas canastas que nos permitan tener esos costos y esas validaciones suceda donde suceda, para que el paciente pueda ir, ejemplo, a Bosa, pueda ir a USB, no importa si es de Sanitas, no importa si es de Sura. Es una canasta donde efectivamente la EPS tiene que pagarle al prestador que le dé la atención prioritaria al usuario. Pero para eso hay que hacer un ejercicio y un recorrido por el talento humano, hay que hacer un recorrido por sistemas de interoperabilidad, hay que hacer un recorrido por reorganizar la red de la baja, la mediana hasta la alta complejidad y tenemos que hacer unas experticias muy grandes en telesalud, telemedicina, para que el usuario efectivamente esté muy bien atendido. Esto es un modelo y es el modelo de atención. Cuando uno escucha al viceministro hablar del modelo de atención, maravilloso, no peleamos en nada. Atención primaria, maravilloso, no peleamos absolutamente con nada. Todo lo que podamos hacer en el ejercicio, en el marco de la atención primaria lo podemos realizar y la 1438, la 1122, la ley estatutaria nos permite hacer todo lo que ellos están proponiendo en la reforma a la salud y es lo que Bogotá quiere demostrar. Es que fíjese usted, secretario, fíjese que ahí es donde uno le costaba, Paula, entender cómo es posible que una persona tuviera una situación de salud X y entonces llegara al centro de atención más cercano y le dijeran, uy, no, pero es que con esta EPS no lo podemos atender acá. Si fuera una urgencia, sí, pero si no, le toca es ir a buscar. No, incluso Juan, cuando uno tiene urgencias, a veces le dicen, no, es que no hay convenio con esa EPS, así que... Que uno dice, ey. Y ahí es donde uno entiende, y entiende muy bien, porque algunos dicen, es que esto no es un sistema de aseguramiento, porque el sistema de aseguramiento, en principio, donde usted llegue, donde usted aterrice, le dicen... Le pueden atender de una. Claro que sí, venga. Y eso es que yo creo que es interesante y muy importante, Paula, concretar esto, porque nos ayuda a dimensionar el deber ser y un sistema mejor que el que tenemos ahora, humano, sin necesidad de tanta vuelta, porque además la vuelta que se está haciendo
no sabemos en dónde termina. En cambio, organizando lo que tenemos puede funcionar y puede llegar a funcionar muy bien. Sí, Juan Pablo, y justamente quiero preguntarle al doctor Gerson Bermond por esa sostenibilidad financiera de Capital Salud, porque varios de los errores que han cometido las diferentes EPS es que usted sabe, ya han sido vigiladas por la superintendencia, gastos excesivos, gastos indebidos y demás. ¿Cómo van a hacer ustedes para garantizar esta sostenibilidad financiera? Paula, ahí el tema sí sigue siendo muy complejo porque aquí no estamos hablando de la reforma, si sí o si no, sino lo que está sucediendo en este momento. Aquí tenemos que entrar en el campo de la UPC, estamos entrando en el campo de las reservas técnicas, estamos entrando en el campo de los presupuestos máximos y efectivamente Capital está en el borde de esa financiación para garantizar la prestación de servicio de todos sus usuarios. Los recursos que le estamos inyectando en este momento a Capital Salud es porque también se ha ido comiendo esas reservas técnicas porque la UPC no es suficiente, porque los presupuestos máximos no han sido pagados por parte del gobierno nacional. Ahí entramos en otro mundo, pero los recursos que nosotros estamos dando no es para pagar deudas de la EPS, es para garantizar esos estados financieros que permitan seguir siendo sostenibles y seguir siendo viables ante la Superintendencia de Salud. Pero el modelo de atención que estamos nosotros proponiendo debe reducir costos para que la operación no salga tan costosa. Es que en un hospital de baja complejidad le hacen una radiografía, luego se la hacen en la de media, luego se lo hacen en el de alta y todo eso lo tiene que, finalmente es un gasto en salud. Si nosotros logramos que los servicios no sean tan costosos y eso lo define el modelo, pues vamos a optimizar mayor el recurso. Entonces aquí la mitad y la mitad. Es cierto que somos costosos operativamente para atender a los pacientes, pero también es cierto que es insuficiente el recurso en salud en la UPC. O sea que el riesgo para Capital, como lo es para todas las EPS, es que el gobierno nacional efectivamente tiene que reevaluar la UPC, el incremento de la UPC tiene que reevaluar los presupuestos máximos porque nuestro sistema es muy garantista, da casi todo, pero hay otros elementos que los tenemos que dar y esos son los famosos presupuestos máximos, pero también tenemos que revisar efectivamente los tipos de contratación. Esos contratos por cápita, que no es sino factura y factura y facture, eso no debe suceder, eso no funciona y eso no le garantiza la salud a los usuarios. En cambio, unos sistemas de pago por resultados, usted me mantiene la población sana y cuando se enferme me le da integralmente toda la atención, son los famosos PGP, pero eso da miedo en los hospitales, eso da miedo en algunas IPS. O sea que aquí tenemos que replantear todo y a eso es lo que se llama modelo. Eso no necesita una reforma del sistema, necesita es un modelo de atención que contemple todos estos aspectos y eso solo se necesita voluntad y planificación para poder lograrlo. Y ya que usted toca ese tema, doctor, yo quisiera saber cuál es su hipótesis de por qué si el ministro y el presidente son tan conocedores del actual sistema de salud colombiano, ¿por qué deciden dar toda esta vuelta a través de una reforma, empezar incluso desde la crítica directa a la CPS, la eliminación y demás, y por qué no utilizar con lo que ya se contaba? ¿Cuál es su hipótesis? No, Paula, no me pongas en esas hipótesis, por favor. Déjame decir que mi recomendación es construir sobre lo construido, que es más fácil llegar a la otra orilla. De verdad que acabar el sistema para intentar construir uno nuevo va a dificultar el camino. No conozco a profundidad cuáles son los intereses que se puedan tener alrededor de todo esto, pero creo que efectivamente, y puedo darlo como consejo, es más fácil concentrarnos en mejorar lo que falta para que el sistema funcione y no en empezar de ceros la armada de este rompecabezas tan complejo que son los sistemas de salud, no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. Bueno, doctor, ya rápidamente para finalizar, ¿a través de qué canales todos los bogotanos, los ciudadanos se van a enterar de los informes que entreguen Capital Salud para empezar a actuar y a ser atendidos? Vamos a ser muy transparentes en todo lo que Capital Salud debe empezar a anunciar a los usuarios. No es para nadie oculto de que tenemos dificultades en la asignación de citas, que tenemos dificultades en la oportunidad de las atenciones y no solo con plata se resuelve el ejercicio. Insisto, esta plata que vamos a entregarle a Capital Salud la deja financieramente saludable,
pero el otro 50% es todo lo que tenemos que mejorar en oportunidad, en calidad, en humanización y por supuesto en comunicación transparente con los usuarios. Todo ese proceso de fortalecimiento es lo que el alcalde Carlos Fernando Galán nos ha pedido de que inyectemos técnicamente en Capital Salud y van a haber unas transformaciones importantes que serán comunicadas a los usuarios. Bueno, pues él es Gerson Bermond, secretario de Salud de Bogotá. Que nos Muchas permite gracias. soñar. Sí, Yo debo sí, decirlo, señor. secretario, nos permite soñar y sobre todo a quienes más difícil les toca todos los días ir a buscar, atravesando la ciudad, una atención en salud que debería ser cercana, que debería ser próxima, que debería ser inmediata. Gracias, secretario, de verdad es importante ir avanzando, avancemos para mejorar. Gracias. A ustedes, Juan Pablo, yo los invito en estos días a que vayamos al Hospital de Bosa, un hospital hermoso con la mejor tecnología. Y la Yesa. vecina que vive en la esquina tiene contributivo y no puede ir a ese superhospital, sino que le toca venir hasta las 140. Eso no es justo. Vamos a Ese es el mejorar. punto. Sí. Eso es lo que hay que cambiar. Gracias, secretario. Qué buena idea esa, Paula. Sí. Imagínense nosotros yendo al hospital y mostrar Sí. lo que está pasando en la ciudad. ¿Qué es lo que tiene que replicar por todo el país? Porque acuérdese usted, Mauricio, cuando hizo una serie de especiales sobre el estado de los centros de salud en Colombia. ¿Qué fue lo que descubrimos? Que son muchos de ellos abandonados, muchos de ellos convertidos en construcciones casi a punto de caerse, olvidados por las administraciones locales. Y es que ahí es donde las secretarías de salud les corresponde una misión importante. No descargarse solamente con el gobierno. El centro de salud no nacional. lo sostiene la EPS, el centro de salud es de la administración local, lo mismo los hospitales. Y ahí la plata, pues es de todos y tiene que notarse, ¿no? Sí, y habría que, Juan Pablo, de verdad, ya que lo menciona, cuál es la situación, no solamente aquí en Bogotá, sino en muchas regiones del país con esos hospitales, esos centros de salud que están en el olvido. Y eso que se plantea aquí en Bogotá es muy, muy interesante y ojalá se pueda replicar en todo el resto del país.